Buenos días. Pues para dar cumplimiento entonces a la citación o a la invitación que se les ha realizado desde la Dirección de Personal, vamos a dar inicio a esta charla. Es una charla donde esperamos, pues obviamente, que haya participación, que sea un conversatorio más que una información que les suministramos desde la Dirección de Personal frente al cambio normativo que se ha dado en la universidad en lo relacionado al descuento por nómina de los días no laborados, del tiempo dejado de prestar como servidores públicos a la universidad. Entonces vamos a hacer una serie de presentación de diapositivas. Al final entonces abrimos el espacio para las preguntas o la casuística que a bien tengan que desde la dirección de sede les aclaremos. En aquellos casos en los que no tengamos una respuesta clara, recogemos las dudas y las elevamos al nivel nacional y posteriormente entonces vía circular o de alguna manera alguna comunicación se les estará dando respuesta. Entonces la doctora Liliana pues va a ser como la apertura de esta charla y ya entramos luego en materia. Buenos días, bienvenidos para todos. Ok, muy importante las observaciones que ustedes nos están haciendo, las vamos a tener en cuenta. Voy a solicitar entonces para que volvamos a reprogramar otra nueva sesión de capacitación, porque la verdad es que sí es muy importante que sobre todo los jefes de las dependencias asistan a esta socialización que vamos a hacer de la resolución 1292 del 2016 y le voy a dar las instrucciones a la doctora Lucy para que efectivamente volvamos a programar la capacitación para que se dé una información más clara y más concreta y que no se cruce con las capacitaciones o otras capacitaciones que nosotros programemos. La idea era que aquí efectivamente llegaran pues los jefes de las dependencias. Sabemos que por inicio de año pues hay muchas actividades, pero sí tenemos que tratar de que ellos asistan a estas socializaciones, porque se crean muchas dudas. No solamente basta con leer la resolución, sino que se crean muchas dudas con relación a cómo se aplica esos descuentos por nómina por no asistir a laborar a la universidad. Entonces, esa es la capacitación que se va a dar en este momento, es la socialización de la resolución 1292 de 2016, mediante el cual se modifica totalmente el trámite o el procedimiento para descontar por nómina los días no laborados de manera injustificada. Anteriormente existía otra norma interna donde señalaba un procedimiento que era supremamente complejo, donde se le daban muchísimas, obviamente, garantías al funcionario, pero que también dejaba a la universidad y a las dependencias desprovistas del funcionario. Y no se tenía como mucha claridad de a qué funcionario le correspondía hacerse el seguimiento, a quién le correspondía responder o hacer el requerimiento al funcionario que no asiste a laborar. Entonces, esta de manera más corta y un procedimiento más resumido, nos va a dar como más claridad y les va a facilitar a los jefes inmediatos que efectivamente reporten a la oficina de la Dirección de Personal los funcionarios que no lleguen a laborar con una causa justificada. Es importante que ustedes tengan en cuenta que si son jefes inmediatos, ustedes tienen la potestad por norma de darles un día de permiso al funcionario, pero si es más de un día tiene que ser a través de las direcciones de personal. Cuando el funcionario, que enseguida se los van a explicar pues de manera detallada y cómo es el procedimiento, el funcionario no se presente de manera injustificada a trabajar, obviamente pues uno hará las averiguaciones como pertinentes y las que haya lugar de llamar o el contacto que mantenga uno con su personal adscrito. Si no se tiene ninguna información, la recomendación es que efectivamente reporten que no hay incapacidad, que no se llamó, que el funcionario no asistió a laborar y no presentó ninguna justificación para poder nosotros en forma inmediata empezar o iniciar el procedimiento. Las dudas que tengan, por favor, entonces las pueden realizar al final de la presentación. Esto va dirigido al personal académico y al personal administrativo, porque igual que todos nosotros, pues todos somos funcionarios públicos, que a veces se nos olvida como ese detalle, que tanto el personal académico como el administrativo somos funcionarios públicos y como tales tenemos que cumplir con unas obligaciones y unas normas estatutarias y de ley, pues que son de estricto cumplimiento. Entonces los dejo con la doctora Lucy y gracias por participar y efectivamente vamos a volver a
a citarlos para que puedan asistir a esta reunión y a otras próximas que vamos a programar. Gracias. Bueno, como decía la doctora Liliana, entonces dándoles las gracias a los que asisten. Los vamos a estar acompañando en esta oportunidad el jefe de la sección de personal académico, Daniel Álvarez Rieder, y yo como jefe personal de la sección administrativa, Lucy Beltrán. Valga entonces recoger y darles las gracias al profesor Marcos y al funcionario Joaquín sobre las observaciones que nos hacen. Esto en aras del mejoramiento. Buscaremos nuevas estrategias para hacer más visible la invitación que también a lo largo de esa semana estuvimos reenviando como invitación. Y para el funcionario Joaquín, pues efectivamente, sino que ante la necesidad y premura de poder entonces darle salida a este requerimiento de socializar y de recoger las inquietudes al respecto, queríamos aprovechar la época de vacancia todavía en la que están los docentes, que es un grueso de la población a la que también le aplica la normatividad. Entonces se nos cruzaron los dos eventos de El Gran Reto. No obstante, la población que está en El Gran Reto no excede 20 personas frente a 1.149 funcionarios que somos en la universidad entre docentes y administrativos, pero lo tendremos en cuenta. Bueno, como decía entonces la doctora Liliana, vamos a exponer entonces la nueva reglamentación que entró en vigencia desde el 2 de diciembre del año pasado, que es la resolución 1292 de 2016, expedida por el señor rector. Esta resolución deroga la anterior resolución 1898 de 2009, que pocas veces se venía aplicando por el proceso tan dispendioso, extenso en el tiempo, por el cual entonces seguramente no se daba o no se le prestaba atención en la aplicación. Antes de entrar en materia, quisiéramos aprovechar que hay dos acciones también que se vienen para la dirección de personal y que convoca a la invitación que les vamos a hacer a ustedes, y es la encuesta de clima laboral que próximamente se va a estar aplicando y de la cual ya muchos tienen información con ocasión de la tarjeta Sodexo Paz que les entregamos. Y también entonces vamos a estar pasando por muchas dependencias y va a haber información porque hay cambios normativos en el tema de la clasificación de los centros de trabajo. Para no darles más información, es para que sepan que vamos a entrar con esos dos eventos y esperamos contar con toda su disposición y atención. Bueno, la resolución rectoral 1292 se expide como reglamentación del procedimiento interno de descuentos salariales por tiempo de servicio dejado de prestar. Aquí hay que hacer una aclaración, es que no solamente se va a dejar de descontar los días no laborados como días, como jornada completa dejada de prestar, sino también el tiempo proporcional que dentro de la jornada laboral docentes, empleados administrativos, educadores de enseñanza básica y media y trabajadores oficiales no presten al servicio de la universidad. ¿Por qué esta aplicación? El deber ser, como lo establecen varias de las normativas, que si ustedes o el que haya podido ver la resolución 1292 en sus antecedentes normativos, todos establecen que hay un deber del Estado de reconocer como contraprestación por los servicios prestados algún emolumento, salarios, honorarios, prestaciones, como quiera que se le vaya a dar el calificativo. Pero no puede ser que ante la no prestación, ante la no presentación a laborar o ante un ausentismo que se presente dentro de esa jornada no justificado, sin previa autorización por el jefe inmediato, y que no haya entonces unas pruebas que digan hubo justa causa para que ese funcionario no se presente a laborar o se haya ido antes de cumplir con la jornada completa de trabajo, pues lo que deriva en cabeza del Estado es no hay obligación de pago. Entonces, por eso se da esta reglamentación. Los antecedentes normativos, pues no nos vamos a detener en ello, pero esto es para mostrar que esta reglamentación pues está sustentada en normas de carácter general y que son de interés público, porque cuando hablamos de recursos públicos, pues hay una serie de reglamentación y obligaciones fiscales, disciplinarias en su administración, en su manejo, que nos obligan entonces a dar aplicación a lo que se dispuso en esta resolución. Tenemos entonces el decreto 1747, por el cual se reglamentan los pagos a los servidores del Estado. Tenemos el decreto 1844 del 2007, por el cual se ordena el no pago de días no laborados por los servidores públicos del sector educativo y se deroga el decreto 1838.
Está el decreto 1737 del 2009, por el medio del cual se reglamentan aspectos como el pago de la remuneración de los servidores públicos, y hay otra serie de circulares que los entes de control han expedido en la materia, y obviamente sentencias podemos encontrar muchas. La resolución rectoral solamente se apoya en una, pero hay suficiente jurisprudencia al respecto. Y como normas universitarias, entonces tenemos nuestra anterior reglamentación, que era la resolución 1898 del 2009, y está nuestro estatuto disciplinario. Ese estatuto está contenido en el Acuerdo Superior 171 del 2008, que aplica para todos los miembros de la comunidad universitaria, que tengamos vínculo laboral obviamente, que serían entonces los docentes y todos los que tenemos la calidad de empleados administrativos, educadores de enseñanza básica y media y trabajadores oficiales. ¿A quiénes se aplica? Ya lo dijo la doctora Liliana en su presentación y lo volvemos a reiterar, que así lo concibe la resolución. A los empleados administrativos, todos los que estamos contemplados dentro de esta tipología: libre, nombramiento y remoción, carrera administrativa, trabajadores oficiales, provisionales y supernumerarios. Todos los que recibimos remuneración como contraprestación por nuestros servicios a la luz de un vínculo laboral, todos estamos cobijados bajo esta norma. Los docentes y los educadores de enseñanza básica y media. ¿Por quién se aplica? En principio, los primeros garantes o los primeros obligados a hacer estricto control del cumplimiento de la jornada de trabajo son los jefes inmediatos. Entonces, el jefe inmediato que se dé cuenta, que evidencia que no vino el funcionario a laborar en cualquier día de la semana, estando obligado a venir, debe reportarlo a las oficinas de personal, lo debe certificar indicando nombre, cédula, dependencia y día que falta. Más adelante ya le vamos a explicar el procedimiento. En la dirección de personal recibe ese reporte o esa certificación. Nosotros tenemos también, hay una actuación que establece la resolución 1292 y ya más adelante le vamos a explicar cómo es que se desarrolla, y si al final encontramos que esa ausencia no está justificada o simplemente la persona guarda silencio después de desplegar todo el procedimiento y no justifica su ausencia, hacemos un reporte a la sección salarial y prestacional para que en ese periodo de nómina se aplique el descuento del tiempo no laborado. Y como les digo, puede ser por un día de trabajo completo o por fracciones de la jornada laboral, si así se logra evidenciar. ¿Por qué se aplica? Volvemos a reiterar, porque la persona no venga a laborar o porque estando acá de un momento a otro se ausenta de su puesto de trabajo, o sea, no hay prestación efectiva del servicio durante la jornada reglamentaria de trabajo, no tiene autorización y posterior a ello, después de este procedimiento, no logra justificar porque no prestó el servicio, no vino a trabajar o porque se fue antes o vino después de iniciar la jornada. Ya luego entonces se establece de manera muy sucinta un procedimiento que está a cargo entonces de los jefes inmediatos y de las secciones de personal académico en lo que trate con los docentes y de personal administrativo en lo que corresponda al personal administrativo. Gracias. Muy buenos días. Entonces ya en el procedimiento, como han explicado las dos doctoras, es un resumen de cómo se está ejecutando bajo la resolución 1898. En esta resolución entonces ya se aplica solamente en 3 pasos y le quitan como la responsabilidad al jefe inmediato de elaborar todo el procedimiento. El primer paso, como ya lo habían manifestado, es que el jefe inmediato haga el reporte a través del correo electrónico. El correo electrónico de la dirección de personal es dirpersonal-med@unal.edu.co. Haciendo el jefe inmediato el reporte a este correo, inicia todo el proceso. En el segundo paso, la dirección de personal hace el requerimiento al funcionario y el funcionario tiene 2 días para justificar y consolidar con pruebas la inasistencia a la labor, como dice el paso 3, ¿cierto? Y si por alguna razón el proceso se demora más allá del reporte de la nómina, que ustedes saben que eso es para poder elaborar la nómina, tiene que ser previo el reporte para poder que se incluya dentro del mes. Si eso pasa de esas fechas, entonces el mismo procedimiento establece que se trasladará a la nómina el descuento que se haga, si es que aplica,
se trasladará al periodo inmediatamente siguiente. Entonces miren que los pasos con esta nueva resolución se simplifican a 3 y solamente el jefe inmediato debe hacer el reporte y hasta ahí llega él, y ya el resto del procedimiento se hace a través de la sección de personal que corresponda, administrativo o académico, ¿cierto? Las implicaciones que tiene para el funcionario en caso de que no tenga justificación para la ausencia son el no pago del salario como primera medida de los días que se van a descontar, de los cuales no se probó la ausencia, y se inicia un proceso disciplinario. Más adelante les mostramos por qué se inicia un proceso disciplinario, porque el incumplimiento de esto conlleva otras acciones ya de parte de la universidad, ya de donde nosotros no hacemos parte, sino que ya entra otra dependencia a hacer este proceso disciplinario. Y la declaratoria de vacancia del cargo por abandono, según la norma que le aplique al personal docente y al personal administrativo, que son diferentes para cada uno, en la declaratoria del abandono del cargo, si superan unas ciertas características, ¿cierto? Para el jefe inmediato, la responsabilidad disciplinaria se hace por falta del deber legal de responder la novedad de ausencia laboral no justificada. El presente artículo es el artículo 6 de la resolución 1292, que explica por qué se continúa con un proceso disciplinario después de hacer el no pago o el reporte a la sección salarial y prestacional del no pago de los servicios dejados de prestar. Y en este artículo 6 se establece, me permiten leo textualmente el artículo: el presente procedimiento de no pago de salarios no excluye la posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo de declaración de abandono del cargo o de adelantar las acciones de tipo disciplinario por la presunta responsabilidad disciplinaria a la que haya lugar, siendo competencia de las direcciones de personal o dependencia que haga sus veces en las sedes de presencia nacional, informar y reportar a la oficina veeduría disciplinaria respectiva lo sucedido en cada caso para lo de su competencia. Entonces eso viene a complementar lo que le decíamos en los pasos anteriores, que después de hacer el no pago tenemos la obligación como dirección de personal de hacer el reporte a la veeduría disciplinaria para que ellos abran la investigación a la que haya lugar si eso tuvo algún problema, el abandono del cargo o dejar de prestar el servicio sin justa causa. Después de esto, entonces les vamos a hablar ya del acuerdo 171, perdón, no está en esta presentación, busquemos, que como les decía la abogada Lucy, en el acuerdo 171, que ese es el estatuto disciplinario, que también es reciente, es del 2014, que también lo estuvo socializando la veeduría disciplinaria a finales del año pasado, explica el cumplimiento del horario de trabajo, constituye una falta, el no cumplimiento del horario de trabajo constituye una falta a los deberes del servidor de la universidad. Entonces eso está en los artículos contenidos en este acuerdo disciplinario, y también le proyecta cómo se sanciona o cómo se aplica a los jefes, que ellos en orden jerárquico continúan pues en la responsabilidad para también hacerle declaración para solicitarle la presentación de las excusas por no haberse presentado en el horario. Bueno, yo sí quisiera entonces entrar a ahondar un poquito acá con el tema de mostrarles por qué el no asistir a la jornada laboral asignada o determinada en la universidad puede ser objeto, o se le da dentro de esta norma, el tratamiento de reportarlo a la Oficina de Veeduría Disciplinaria como presunta falta disciplinaria. Y es porque en el acuerdo 171 de 2014, que es el estatuto disciplinario que le aplica a la universidad para todo su personal, indica en el artículo 44, numeral 11, que es el no cumplimiento del horario de trabajo constituye una falta al deber. Entonces ya eso es una falta, ¿cierto? Es una conducta tipificada o definida en el acuerdo, que puede ser una falta a los deberes de servidor público. A su vez, faltar a un deber es una prohibición,
y como tal está establecido en el artículo siguiente, que es el artículo 45, numerales primero y décimo. Entonces, no venir a laborar, además de que se constituye en una falta a los deberes, luego se constituye en una prohibición. Entonces, por eso se le debe dar ese tratamiento. Y eso frente al funcionario. Y respecto al jefe inmediato, ¿por qué me van a mandar o por qué si yo dejo de certificar que mi funcionario a cargo no vino a laborar, puedo ser objeto de tratamiento disciplinario? Porque igualmente en el artículo 45, numeral décimo, establece que el certificar el pago o no venir a laborar, no cumplir con la jornada de trabajo, es una falta, es una prohibición. En esa misma medida, entonces, incurriríamos en una presunta falta disciplinaria a los jefes, que no reportemos sabiendo que nuestro funcionario no vino o se nos fue y no tenemos indicación de por qué se fue, no tenemos permiso, no sabemos si está enfermo, en fin. Entonces, por eso, porque está contemplado previamente en una norma disciplinaria. Y estas normas, valga decir, son concordantes con el decreto 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único para el Servidor Público. Ahora también queríamos ampliar un poco frente al tema de la justa causa. Como bien han podido darse cuenta a lo largo de la presentación, siempre aludimos que el no venir a laborar o el no cumplir con la jornada completa de trabajo per se no podría ser una falta disciplinaria o no podría dar lugar al descuento por nómina. ¿Qué pasa con eso? Si yo logro demostrar que tuve una razón de peso, que tuve una causa, que estoy justificado, que tengo una excusa, no me van a aplicar esta normativa. Pero ahora entonces debemos tratar de entender qué puede ser justa causa. No cualquier cosa es justa causa, ¿cierto? Entonces, la justa causa generalmente está entendida en nuestro ordenamiento jurídico, que la rige o se contempla como la fuerza mayor o el caso fortuito. No el que yo, por el pico y placa, no logro llegar a las 7:30 de la mañana, sino a las 8:30, eso no es caso fortuito ni fuerza mayor. Entre los elementos constitutivos de la fuerza mayor o el caso fortuito están tres conceptos que no vamos a ampliarlos acá, pero entonces es para que al menos se vayan con una idea de cuando yo voy a faltar al trabajo, si no es que estoy enfermo y tengo la incapacidad médica, pero se me presentó algo en mi casa, con mi familia, en fin, sepa entender que puedo presentar como excusa. La inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Si quieren vamos a leerlos de manera muy sucinta. El primero, que es la inimputabilidad, consiste en la falta de responsabilidad. Yo entré en un estado de enajenación mental previamente certificada, yo tengo problemas psiquiátricos, la persona no vino a laborar por un día, 2 días, 3 días, estaba recluida en un centro médico, en fin, eso es un estado de inimputabilidad. O estaba también fui objeto de droga, me dieron escopolamina, me perdí, no me presento, no me reporto, no saben de mí, ese tipo de condiciones. El segundo se tiene cuando el suceso escapa a las previsiones normales. Esto es que ante la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito era imposible preverlo. Podemos decir entonces un accidente de tráfico, todas las vías están cerradas o hay una huelga, una manifestación, ¿cierto? Entonces me obstaculizan, estoy en un punto en el que ni para atrás ni para adelante y eso se puede certificar, se puede probar, medios noticiosos, en fin. Yo no podía prever que iba a suceder eso, como entre muchos los ejemplos que se pueden dar. Y la irresistibilidad radica en que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara. Aquí se da mucho, la fuerza mayor se da mucho por eventos de la naturaleza, desastres naturales, catastróficos, el tema del caso fortuito, se me enfermó un niño, a la hora de salir se me accidentó, me accidenté yo no podía prever que me iba a accidentar o que mi hijo se me iba a accidentar. Eso también son hechos imprevistos e insuperables, porque si no puedo dejar con quien acompañe a mi hijo, pues me tocará a mí. Todo esto es un cúmulo de condiciones que se tienen que examinar uno a uno, caso por caso, por parte de la dirección de personal. No se puede confundir la fuerza mayor o caso fortuito con la negligencia o la incompetencia, puesto que solo se puede considerar fuerza mayor y caso fortuito a aquellos hechos a los que no es posible resistirse o que no es posible advertir o preverse. Entonces eso es como para darles la ilustración, vuelvo y digo, de que no cualquier evento
que yo no tenía previsto en mi rutina diaria, puedo alegar como justa causa. El que yo tuve un altercado con un vecino, con mi compañera, y entonces me dio mucha rabia, y yo quedé muy mal emocionalmente y no me presenté a trabajar. Eso no es justa causa, en principio, salvo que caso por caso, condición por condición particular, pues se logre demostrar otras circunstancias que rodean pues a la persona y al hecho. Esto sería entonces, de alguna manera, lo que tenemos por presentarles frente a lo que es la nueva reglamentación. Entonces, abrimos el espacio a preguntas, a dudas, sobre todo los jefes inmediatos, somos los primeros llamados a que esto se cumpla, los servidores públicos bajo el principio de todo el marco o dentro del marco ético que como empleados de la universidad pues estamos llamados a cumplir, la honestidad, la responsabilidad, pues estamos en una de las mejores universidades del país, si no es la mejor, la primera del país, y tenemos todo un compromiso ético, entonces también estamos llamados pues como a conocer y a darle estricto cumplimiento. Sí, señor. Gracias. Sí. ¿Dónde está definido y cuál es el horario que tenemos asignado los docentes de la universidad? Bueno, para eso entonces ya nos toca compartir. Antes de responderle al profe, recuerden que a la salida el que no haya firmado la lista de asistencia nos colabora y la presentación se la vamos a hacer llegar, Alexander ya la tiene rotando, y la presentación se la vamos a hacer llegar en video porque se está grabando para editarla y que tengan también el video con la presentación. Para los docentes no existe horario de entrada ni de salida dentro de los estatutos. Los únicos horarios que deben de cumplir son los docentes, a los cuales están comprometidos son con las clases, las cuales tienen una hora de inicio y una hora de terminación, ¿cierto? Y ahí los estudiantes son los que entran a jugar el papel de reportarle a la escuela, a la facultad de alguna forma, de pronto que el docente no asistió a la clase, la cual ya tenía un horario y un aula establecida. De resto, los docentes no tienen un horario que cumplir, por eso ellos llenan algo que se llama programa de trabajo académico, porque ellos dentro de su jornada o dentro de sus horas que tienen que prestar servicio a la universidad, lo pueden hacer tanto en docencia, como en investigación, como en extensión. La investigación, por hablar de algún ejemplo, la investigación como tal no tiene unos horarios establecidos, sino que se hace en el transcurso del día. Un docente puede estar metido en una investigación más de las 8 horas diarias, como la investigación puede ser solamente durante un mes para entregar un producto y en ella se invierte más de la jornada o lo que se compromete el docente. Para los docentes es en proporción a la jornada. Ellos llenan un porcentaje dentro de su dedicación, porque recordemos que los docentes tienen dedicación cátedra que va de 3 a 21 horas a la semana y tiempo completo, que es el mismo tiempo completo de los empleados administrativos, y dedicación exclusiva, que son más horas del tiempo completo, y ellos las llenan en su jornada y se tienen que cumplir con el objeto del programa de trabajo académico y con las clases en los horarios establecidos que también están incluidas en ese programa de trabajo académico, específicamente referenciada qué clases, a qué horas y de qué nivel y todo, tiene más información adicional. El profe, luego compañero. Hay dos inquietudes. Se supone que la mayoría de las aulas se supone que la mayoría de las aulas abren con el carnet de profesor. No obstante, no siempre es así. ¿Hasta qué punto ese reporte electrónico sería válido, no, o se considera para revisar si los docentes estamos cumpliendo nuestra… Profe, con el… Sí. Y la segunda, que se ha estipulado para los docentes de agronomía, forestal, tecnología, en fin, los que hacemos trabajo de campo los fines de semana. Esas horas no se tienen en cuenta en el PTA, pero en muchas instituciones se está adaptando el tema de los compensatorios. ¿Cómo eso se ha estudiado en la universidad para tener una posición, digamos, un poco más equitativa, más justa? Por ejemplo, sale mucho con los conductores. Los
conductores tienen horas extras, es un compensatorio, y todos somos empleados de la Universidad Nacional. No importa que sea un cargo de confianza o no, es un tema de dignidad también, Daniel. ¿Cómo está ese tema revisándose en la universidad? Entonces, con respecto a lo primero de si el carnet, cuando los profesores abren algunas de las aulas que ya tienen esta tecnología para la apertura, no se considera, en caso de ser necesario, pero no se considera como la prueba de que si el docente lo abrió con su carnet es porque dio la clase, no, porque también lo pueden abrir los vigilantes o otras personas. Eso es un sistema para facilitar como el uso de las aulas, ¿cierto? De eso sí hay un registro que queda en la OTIC, en la sede, si se necesita como prueba. Yo abrí el salón porque estaba ahí. Por eso les decía ahorita que para lo de las clases los estudiantes son como los que entran a jugar el papel de si el profesor llegó a su clase o no, y son los que deberían de hacer el reporte. Eso se puede tomar como evidencia en el caso de que el profesor lo requiera o de que quiera demostrarlo. Yo abrí el salón y estuve ahí, dicté mi clase y me retiré. Pero no es tan necesario o no serviría en el caso de que se convoque a los estudiantes a preguntarle si en realidad el docente lo abrió, porque también lo puede abrir otra persona como el vigilante, que también tiene acceso a este sistema. Con respecto a lo segundo, son dos estamentos diferentes para poderlos comparar en el compensatorio a los administrativos con los docentes, porque sin embargo los administrativos al tener que cumplir con el horario, ellos tienen que estar las 8 horas y aparte de salir con un docente un fin de semana o por fuera de la jornada, ellos tienen que estar las 8 horas dentro de la semana así prestando el servicio. Entonces es muy diferente. Y como usted lo comentaba, profe, también, por ejemplo, para las salidas de campo que están proyectadas dentro de una asignatura o dentro de un programa o una investigación, todo eso lo debe tener un docente contemplado dentro del porcentaje que contenga en el programa de trabajo académico. Y para eso está la reglamentación de cómo se diligencia y de cómo llegan esos porcentajes. Sabemos de primera mano de que todos los docentes tienen una jornada y de que por esos proyectos de investigación que les ocupan hay veces fines de semana, trabajan más de la dedicación que se les asigna. Para eso no hay una reglamentación, profe, que diga que si trabaja adicional, en caso de las salidas y de eso, no hay una reglamentación como compensar ese tiempo. Y no he escuchado que desde nivel nacional vayan a reglamentar algo adicional. Lo que conocemos para los docentes es, por ejemplo, si una clase está por fuera de su jornada laboral proyectada, el área curricular se la puede pagar adicional, siempre y cuando ya esté cumpliendo con toda su jornada y sea una adición. Otra cosa es, por ejemplo, que los convocan a examen de admisión, el rector es el que expide la resolución de un día compensatorio por eso. Pero por lo otro, de trabajar un fin de semana, no hay reglamentación para el personal académico que diga cómo se compensa ese tiempo adicional. Pero sí sabemos de primera mano que los docentes hay veces por sus labores y por su relación también con las empresas les conlleva más tiempo del que tienen en su jornada, profe, pero no hay reglamentación adicional. En el caso de los administrativos, decir algo que presenta un imprevisto y normalmente se hacía la llamada de inmediato. De todas formas, si se hace el reporte verbal, es aceptado por el inmediato. Necesariamente tienen que pasar a hacer ese reporte donde ustedes, a la parte de personal. No necesariamente. Y lo otro es, ¿cuál es el mecanismo administrativo para solicitar, digamos, los permisos de ausentarse? Entonces, ¿cómo se va a llevar eso? Si va a haber unos casos en este momento, porque el cambio es obviamente de solución, obviamente lo que también puede cambiar o va a continuar lo mismo. Bueno, frente a lo primero, recordemos que en una de las diapositivas mostrábamos que no presentarse a laborar o no cumplir con la jornada completa de trabajo sin autorización. Si usted pone en conocimiento a su jefe
Y su jefe le dice, tranquilo, entonces llega, me avisas, me llenas el formato, porque en principio tendría que ser con el formato que llevamos para allá, o no, dale, entonces luego hablamos. Pues en principio usted ya está respaldado, está avalado, ¿cierto? Otra cosa es que usted, lo que se quiere reglamentar con esto es que no haya autorización, no haya justificación y no haya prestación del servicio. Pero en esos eventos sí sería, y generalmente los jefes les dicen, o en el peor de los casos, si no hay una buena comunicación o el jefe así lo quisiera, luego me traes entonces alguna evidencia, hasta una cita médica, se me enfermó un familiar, me traes algo y ya, ¿cierto? Ahí ya está de alguna manera avalado por su jefe y no hay lugar a esto. Esto aplica es cuando no hay autorización, no hay prestación del servicio y no hay justa causa para luego usted desvirtuar porque no vino a laborar. Frente a lo segundo, se continúa con los formatos. Quería mencionarles que también mencionábamos quería indicarles que también se mostraba en las diapositivas que el jefe inmediato debe mandar por correo electrónico a la dirección de personal el reporte o la certificación de que X funcionario no vino a laborar en ciertas fechas. Para esto, la Dirección Nacional de Personal está implementando el diseño de un formato o de una comunicación preestablecida para evitar que el docente omite un dato, entonces nosotros tenerle que decir, vea, complete la información, lo vamos a estandarizar. Y ustedes ya sabrán que cuando haya necesidad de certificar esto, como jefes inmediatos, pues acuden a ese documento preestablecido. Por ahora el tema de los permisos sigue operando, no hubo modificación del acuerdo 67 del 96, que es nuestro estatuto administrativo. En el artículo 23 se habla de las diferentes situaciones administrativas en las que nos podemos encontrar los empleados administrativos y entre ellas está el tema del permiso, creo que es el numeral 5, si mal no estoy, permisos, y permisos entonces está hasta por un día, por horas o hasta por un día a cargo del jefe inmediato y para eso la universidad tiene estandarizada una planilla que hay que saberla llevar. La recomendación en adelante es que no esperemos porque se ha vuelto, que no sea lo excepcional aquí, se ha vuelto la regla general. Llenamos el formato y se lo dejamos al jefe y nos vamos antes de la autorización. Eso digamos que cuando el jefe está en una reunión y me urge que sea lo extraordinario, pero se ha vuelto, como les decía, la regla general. Sin esperar que él me lo vise, que él me dé el aval, nos vamos yendo. El llamado es a que nos tomemos el tiempo suficiente para pedirle el permiso y si no hay premura, si no es una urgencia, pues esperar que él nos dé el permiso, además por seguridad nuestra, ¿cierto? Porque luego pasa algo, porque no vino a presentar, a laborar, el jefe tiene responsabilidad disciplinaria, ya vimos, y entonces va a entrar el juego de que yo no te había autorizado, pero yo le llené el formato, pero yo no te lo firmé, entonces es mejor esperar antes de… Eso es como en esos sentidos, sigue el mismo formato, la misma reglamentación del permiso, va a haber un documento estandarizado para certificar esas ausencias y por ahora, si hay autorización, entonces no hay lugar a este procedimiento. Va a estar reuniones, una cosa o la otra, o por fuera de la ciudad. Entonces, ahí es donde nos aplicamos un permiso de urgencia, ese tratamiento. Claro, vuelvo y le digo, lo excepcional, ratifica la regla general, que sea lo excepcional, que es que me urge, pasó algo en mi casa, pasó algo con un familiar y yo entonces tengo que llenar ya el permiso, aunque no esté en ese momento mi jefe, pero que no se vuelva la regla general porque entonces se invierten las cosas. Perdón, hay dos preguntas antes, aquí arriba. Dentro de las otras actividades, digamos, de los docentes, donde se puede, digamos, generar un procedimiento de esos, ¿no se tiene contemplado también la asistencia a los claustros del departamento? Pues la de departamento que se hace, los claustros de facultad y la asistencia a los comités asesores, que son pues tres cosas que también nosotros tenemos, o solo son las… Sí, profe, está contemplado y si es necesario el docente también lo puede colocar en su jornada, porque hay departamentos y escuelas que por necesidades también pues de su área necesitan estar más o necesitan generar más reuniones y más claustros para poder sacar los temas académicos adelante. Se puede relacionar en el PTA si lo requiere como su jornada porque de pronto le demanda más y no colocarla dentro del programa de trabajo académico tampoco tiene ningún problema si el docente considera de que
esa asistencia o esa solicitud de los claustros no le demanda mucho tiempo dentro de su jornada, porque les recuerdo que también hay profesores de cátedra que trabajan 6 horas a la semana. Ellos vienen, dan su clase y se van. Entonces ellos hay veces no participan muy activamente de todo esto porque son por lo general empleados en el sector privado y solamente vienen, dictan su clase, dan su asesoría y se devuelven para su trabajo y no tienen toda esta disposición o no la requieren para asistir a los claustros o a los llamados que haga el director de la unidad académica básica como jefe inmediato. Perdón, me disculpan, la otra pregunta sigue acá, Joaquín y luego el profe. ¿Ya? Sí. Yo entendí que lo que decías es que los docentes no tenemos un horario establecido, pero quiero saber si estamos o debemos pasar, por ejemplo, yo que soy de dedicación exclusiva, ¿debo pasar en la semana 44 horas dentro del campus de la universidad? No, profe. No deben los docentes no deben de pasar porque el mismo objeto laboral no los obliga a tener la presencia dentro de la institución. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que cumplir, como les decía, son los horarios de clase, porque tienen un horario establecido y tienen un aula asignada y tienen que estar presencialmente ahí si la clase es presencial. Pero en los proyectos de investigación o extensión, muchos son por fuera por decir de la sede. Muchos son o en laboratorios de entidades privadas o de otras instituciones también públicas por fuera de la institución. Con la relación en el PTA se supone que el profesor debe cumplir con eso. Si él está en una investigación, esa investigación tiene un producto, tiene unas fechas y el profesor lo único que tiene que hacer es cumplir con eso, ya sea dentro de la universidad o en otra institución. Perdón, va Joaquín y luego el profe. ¿El inmediato le niega a usted permiso de horas o del día? En el mismo acuerdo 67, en lo que reglamenta los permisos, que están los permisos por horas hasta por un día, los permisos que hasta por 3 días se pueden dar en virtud, entre otras por calamidad doméstica, el permiso para contraer matrimonio, están todos esos contemplados. Todos esos permisos están siempre en el marco de la justa causa, ¿cierto? Y la necesidad del servicio. De poderlo negar, se puede negar, de poderlo negar, pero tiene que tener unos argumentos válidos, la justa causa que expone el funcionario para el permiso y la necesidad del servicio. Esto para decirle, porque hay momentos como el sector salud, que qué tal que todos se fueran de permiso y tiene una agenda, entonces yo tengo derecho al permiso y usted me tiene que dar el permiso, ¿cierto? Hay que mirar todo el contexto de la casuística, que no se vaya a afectar el servicio, que haya una justa causa para poderle otorgar el permiso. En principio es un derecho, pero también los derechos van amarrados con ciertas obligaciones y primero habrá que responder por el servicio, o si es algo que es inaplazable, irresistible, imprevisible, que me urge, pues obviamente yo tengo una necesidad y en los jefes lo pueden manejar. De poderse sí, pero no es la regla general, ¿cierto? Porque si no se afecta el servicio y tú tienes una necesidad como servidor público, que si no se va, entonces se va a afectar y eso te va a generar entonces dificultades emocionales, factores de riesgo psicosocial y eso conlleva a otra serie de condiciones, o tienes que cumplir con una diligencia legal que es inaplazable, una cita a un juzgado, una cita a la fiscalía, una cita ante las autoridades de tránsito. A eso no nos podemos sustraer, una cita médica. De hecho, las citas médicas no van, hay sentencias de la Corte, no son objeto de permisos, de notificar que va para una cita médica, ¿cierto? Pero de poderse sí, porque no hay nada absoluto, todo es relativo en materia de relaciones, de derechos laborales y cualquier otro derecho. Con relación a lo que preguntaba el profesor con relación a los claustros, a las reuniones, yo lo entiendo bien desde que el jefe sea como organizado, ¿cierto? Y que defina previamente, pues es una pregunta y una aclaración también, porque a veces pasa, reunión a tal hora, entonces yo digo, yo tengo clase, y a veces hacen la reunión y lo toman así, entonces pues eso existe alguna normativa, me imagino que la clase predomina sobre todo lo demás, por lo que me estás diciendo. Profe, sí, la clase. Los jefes, reunión a tal hora. Un momentico, yo ya tenía una reunión establecida o algo así.
Entonces yo creo que sería, pues, o así lo interpretaría yo, sería causa de no asistencia si el jefe pues ya dice, no, es que todos los lunes nos vamos a reunir a esta hora y nadie ponga ninguna actividad. Sí, ya eso es la relación que se conlleva entre los docentes y el director del momento, pero sí prima el compromiso ya adquirido en el programa de trabajo académico que se aprobó por el decano, que tuvo una autorización del director de la escuela y él también tiene conocimiento de esas actividades, porque muchas veces también una investigación o una actividad con relación a otras instituciones también se puede cruzar con esa jornada. Si se adquirió previo el compromiso, pues obviamente el docente tiene el soporte y la excusa de vean, no puedo asistir porque sencillamente ya tenía una reunión programada, pero sí es necesario que ya esto es como adicional, que el docente se entere de qué trataron esa reunión por si de pronto tiene alguna tarea o algo que complementar posterior. Porque este año, por ejemplo, el año pasado me ocurrió a mí, me convocaron a lo de la cuestión esta de docentes, ¿cómo se llama? El concurso docente. Sí. Y me dijeron, eso tiene prioridad sobre todo, profe, no de clase. Entonces, también yo quería preguntar ¿eso es verdad o no es verdad? No es que tenga prioridad, pero sí es un llamado que hace el Consejo de Facultad, es una designación que hace. Pero si se cruza con una actividad académica, para eso también existen suplentes. Entonces, si el docente manifiesta y le prueba al Consejo de Facultad, que es quien lo nombra, le dice, ya yo no puedo porque tengo esto, esto y esto, pues cogen el suplente o buscan otra persona con las mismas características para que pueda hacer la evaluación. Pero si hay prioridad sobre la clase. Sí, porque ya tiene el compromiso adquirido. ¿Cierto? Ya es también de diálogo, de mirar si puede, porque hay veces que es muy específico. El concurso profesoral, los docentes ingresan por concurso profesoral y se presentan a un cargo, se pueden presentar 50 personas, pero es muy específica el área de conocimiento que están buscando y por eso hay veces se requiere de pronto un profesor específico que es de ese área de conocimiento. Entonces ahí empieza a jugar, venga, es que si lo necesitamos a usted, pero usted ya tiene la clase, entonces miremos cómo podemos ayudar para que pueda asistir, si le cambian el horario a lo del concurso o si pueden aplazar una clase, pero no puede, por encima de la clase no puede estar que asista al concurso, hay que modificar pues también el horario del concurso por si solamente el docente es el único que puede asistir. Siguen acá y luego Carlos, Wilson, sí, perdón un momento, Wilson que ya adelantó la mano y luego los dos siguientes. Quisiera saber si un correo electrónico sirve como soporte referente al permiso por un día por hora en caso de que el jefe inmediato no se encuentre en la ciudad, mientras que el jefe vuelve a la sede para que firme la planilla. Si puede ser un soporte electrónico que él autorice. Yo le tendría que decir que sí, por dos cosas. El formato es una herramienta facilitativa y de control y de prueba cuando ya sabemos frente a esta nueva normativa, cuando así se requiera. Pero también frente al principio de que lo formal no puede primar sobre lo material, pues si hay una evidencia mediante un correo que las comunicaciones electrónicas ya hoy en día son plenamente válidas, donde él le autoriza desde su correo personal que usted no asista por X o Y razón, ya usted que se le ha comunicado y está dentro de su competencia, tendríamos que decirle que sí. Es decir, esa situación particular que usted plantea a la luz de esta normativa, que mañana llegara a darse una discusión de que nos informen que usted no llegó a asistir y que no está justificado, no está autorizado, pero usted nos demuestra que había un correo electrónico, pues tendríamos entonces que decirle que usted estaba autorizado, ¿cierto? Porque vuelvo y le digo, el formato es una herramienta, pero lo sustancial está dado en el hecho evidenciable que el profesor, mediante cualquier otro mecanismo plenamente válido, le otorgó el permiso, le dio la autorización, entonces no habría problema. Buenos días, Andrés Julián Saavedra de la Facultad de Minas. Yo quiero pedir una precisión, saber si ustedes lo han considerado. Con estos nuevos métodos de enseñanza que tenemos hoy en día, hay cursos que se ofrecen de forma telepresencial. Por ejemplo, tienen unas horas que son presenciales, eso es algo que se ha acordado con la red curricular, que se ha acordado con el director del departamento, y algunas horas hay una atención que es utilizando medios virtuales, herramientas como Skype, etc.
Una vez se ha considerado esto al interior de un departamento, de un área curricular, entendiendo que el profesor no va a estar en un espacio físico de la Universidad Nacional, ¿ustedes han considerado ese tipo de figuras? Sí, y desde el Acuerdo 123 del 2013 se consideró y se incluyó que las actividades docentes podrían ser de manera presencial, virtual o híbridas, y lo dice el mismo acuerdo. Pero para eso el Sistema de Información Académica del CIA debe crearse la asignatura de esa índole y decir qué proporción es presencial y qué proporción es virtual, o si toda es virtual. Y ya con eso el profesor al final pues tiene que cumplir con los deberes de evaluar a los estudiantes y entregar el contenido de la asignatura. Pero si está en el CIA y está en el PTA, está respaldado. Pero la misma norma lo contempla, que puede ser 100% virtual, y si se crea así, entonces ya el profesor tiene que cumplir con entregar el contenido y asignar las notas al final del periodo. Carlos. Buenos días, Carlos Ramírez. El jefe inmediato él está autorizado para conceder un permiso cuántas horas al día, y si hay alguna resolución que esté como que lo avale. Y segundo, me preguntan por acá, ¿qué se busca con esta charla que nos quisieron dar hoy? ¿Por qué se da esta charla hoy? Claro que sí. Frente a la primera pregunta, está reglamentado en el Acuerdo Superior Universitario el 67 del 96, que es nuestro estatuto de personal administrativo. En el artículo 23. En ese artículo 23 hay ciertos numerales, del 1 al 7 quizás, donde reglamenta cada una de las diferentes situaciones administrativas en las que nos podemos encontrar nosotros los empleados administrativos. Y en esos diferentes, que podría decir en ese momento que es el quinto, no estoy muy segura, luego te puedo confirmar vía correo electrónico, hay uno que habla sobre el permiso, y ese a su vez fue modificado por el Acuerdo 041 del 2009, si mal no estoy. También me llevo la tarea de enviarle como ese sustento normativo, donde dice que el jefe inmediato, los permisos por horas y hasta por un día los puede otorgar directamente el jefe inmediato, o sea que sí tiene competencia, o sea tiene esa delegación. Y esta charla está llamada a socializar, ¿cierto? Las normas, por más que se expidan, se publiquen, se lleven al régimen legal, no las conocemos. Si bien hay un principio del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, pues el trabajo de las entidades públicas y nosotros como empleadores, llevarle de conocimiento al funcionario lo que le va a aplicar y afectar en las relaciones laborales, y en este caso qué salario, ¿cierto? Es algo muy complejo, y procesos disciplinarios y hasta la misma permanencia en el cargo. Entonces es hacer esa labor pedagógica. Y lo otro es, obviamente, dentro del reconocimiento de ese deber que tenemos como empleador de hacerle esa labor pedagógica con ustedes, es cumplir lo que la misma resolución dice. En el artículo 6º habla que el presente procedimiento no pago, no excluye, el séptimo difusión, las direcciones de personal bajo coordinación de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo establecerán los medios de difusión y capacitación que se requieran para los efectos propios de la aplicación de la presente resolución. Vuelvo y digo, la aplicación de esta norma no está sujeta a capacitación porque las normas comienzan a regir cuando se publiquen, y esta norma fue publicada, si bien fue expedida el 28 de noviembre, fue publicada el 2 de diciembre. Está rigiendo, pero para garantizar que las personas pues se adecúen a lo que ella dispone, hay que hacer estos procesos de capacitación, es eso. Profe. Sí, profesor y luego. Ramiro Ramírez, de la Facultad de Ciencias. Que la persona no viene, se reporta, no vino. ¿Quién hace la investigación de ahí en adelante? ¿El jefe inmediato o la hacen ustedes? Porque eso es muy complicado ingresar allá a hacer toda esta contextualización cuando uno no está formado para saber si por qué no vino, si es justo o no es justo. ¿Nos pueden, por favor, colaborar con eso? Claro, profe. La misma resolución lo contempla cuando establece el procedimiento y en las diapositivas se mostró. ¿Cuál es el deber y el alcance de los jefes inmediatos? Detectar, hacer control, vigilar que su funcionario venga a laborar. Detecta, encuentra que no vino o no está cumpliendo con la jornada completa de trabajo.
Entonces nos pasa a las direcciones a la dirección de personal, al correo dir_personal_med@unal, bajo por ahora un correo electrónico, pero como les decía también se está estandarizando una comunicación pro forma, un formato pro forma para que ustedes nos hagan ese reporte o esa certificación, y ya nosotros lo recibimos y ya de ahí en adelante arrancamos nosotros. Nosotros tenemos entonces el deber de requerir al funcionario. Vea Lucy Beltrán, la describe la doctora Liliana o quizás yo, como jefe de personal administrativo. Entonces le decimos: Daniel Álvarez Ríos, por favor sírvase explicar su ausentismo el día 25 de enero entre las 10 y las 12 del día en su puesto de trabajo. Para esto tiene 2 días y por favor aportar las pruebas pertinentes. Tiene 2 días él en aportarnos esas pruebas. Si guarda silencio, pues no justificó de plano. Cuando aporte cualquier documentación, nos toca valorar, como dice también la resolución, determinar a la luz de lo que puede ser justa causa si ese ausentismo fue justificado o no. Si es justificado, pues se cierra el proceso allí, ¿cierto? Se le notificará al jefe y al funcionario. Si no es justificado, pues procedemos al siguiente paso, que es reportar a las oficinas o a la sección salarial y prestacional para que hagan los descuentos correspondientes, que puede ser proporcional a horas o de días completos. Me parece como una sugerencia reglamentar lo que estás hablando del formato y eso, o sea, porque muchas veces, como decía ya el compañero, pues no está el docente que es el jefe, en mi caso, de un laboratorio, entonces no está el jefe tampoco, el jefe del departamento, entonces, ¿quién sigue? El decano y busque, ¿sí? Entonces, un formato, que eso vuelve una pena, porque inclusive en un formato, porque estamos como riñendo, porque estamos hablando del famoso 0 papel y más formatos, y cada día nos llega más formato, inclusive los cambian y no avisan. Bueno, la otra inquietud es, que me fue por un lado, pero esas me parece que lo de la salud, o sea, hay cosas, como decías, que son fundamentales. O sea, si yo salgo de mi casa para la clínica, ¿cómo le voy a avisar al, ¿cierto? Eso de pronto le notifico, pues, o si hay correo, o si hay señales, pero hay cosas que en ningún momento el docente o el jefe tendrá por qué poner trabas, porque es una cosa que es un derecho fundamental, es inaplazable, como decías ahí. Bueno, sí, en cuanto a los formatos, pues están estandarizados y están, pero vuelvo y digo, no son una camisa de fuerza. Si no está el jefe o yo estoy por fuera y necesito el formato y el formato está en la oficina, pues ¿cómo voy a hacer, cierto? La idea, como les decía, es que la solicitud o el trámite de permiso sea previo, porque es que estamos llegando a la cultura de que le avisamos cuando estamos ya. Yo le aviso de que estoy en una reunión de la escuela de padres, por decir cualquier cosa, le estoy avisando de hoy para hace media hora. O sea, de ya para hace media hora, no. El deber ser es avisarle con la debida antelación, salvo los hechos imprevistos, que entonces habrá que ponerlos en conocimiento del jefe. Vale lo de los correos, ¿cierto? Lo del 0 papel, pues es un formato que está, de hecho en las oficinas pues, que hemos entrado en la cultura del 0 papel, pues lo manejamos bajo la modalidad de reciclable, pero eso sirve. Pero cualquier medio. El formato no es el único, es un medio, es un instrumento, pero no es el único para usted hacer buen uso y de los derechos y deberes a los que estamos llamados. Lo otro que mencionaba, el tema de la salud, claro, el tema de las citas médicas, hay sentencias que dicen que no hay que pedir autorización, pero sí hay que avisar, ¿cierto? Ahora, no avisó y yo me voy para la cita y no llego y me demoro 2 o 3 horas, me pueden demorar hasta 4 porque uno de los servicios de salud sabe cuándo entra pero no cuándo sale, y no avise al jefe. El jefe pues también, ¿qué va a hacer él dentro del ejercicio de los deberes a los que está llamado? Pues reportar de que Lucy Beltrán no llegó o llegó a las 2 de la tarde. Ahora, como yo no avisé, no se trataba de pedir permiso, pero no avisé, entonces tendré que decir, vea, qué pena, es que yo sí estaba en cita médica, vea que es que se me olvidó avisar, se me olvidó reportar, se me olvidó comunicarle, pero yo estaba en cita médica, pero nos toca desplegar todo este procedimiento, que tendrá la excusa y de ahí no va a pasar, pero nos toca desplegar este procedimiento. Procedimiento previo deben hacer los jefes con el empleado antes de reportar esto, que no lo has como mencionado, de manera de que esto no se convierta en una herramienta de persecución contra los trabajadores, porque hay en algunas dependencias que el jefe y el empleado no se hablan o que no hay una buena comunicación. Entonces se remite simplemente a escribir a personal y cómo sería entonces, qué procedimiento para con los jefes, que esto no se trata de control sino de persecución,
con algunos trabajadores por falta de una buena comunicación en el grupo ocupacional. Es una buena observación, porque efectivamente la norma universitaria no lo contempla, ¿cierto? La vamos a recoger porque seguramente que de esto y en la casuística y en la práctica nos vamos a encontrar con una serie de necesidades que se lleven y que queden estandarizadas, documentadas. Lo podemos llevar, podemos sugerir a la Dirección Nacional de Personal que se haga un instructivo, una guía, un procedimiento, porque está esa situación que usted expresa. También está el que nosotros le hagamos el requerimiento al funcionario. ¿Cómo se lo hacemos? Por correo electrónico, al domicilio del funcionario. No tenemos un tiempo nosotros establecido de entre que nos llega el requerimiento del jefe inmediato a hacerles a ustedes el requerimiento, ¿cierto? Hay todavía muchos pasos que en la medida que vamos alimentándolo con sus observaciones y nosotros en la operatividad, pues la idea es llegar a una estandarización. Mientras tanto, lo que en aplicación del debido proceso uno podría decir, porque si hoy se nos llega un caso, no podemos decir, no, vamos a esperar que salga el instructivo, la reglamentación, ¿cierto que no? Podemos entonces hacer uso del tema de las notificaciones, hacemos llamado de las normas del Código de Procedimiento Administrativo que dice cómo se hace una notificación, cómo se hace un requerimiento, habla de los tiempos, la forma, los mecanismos. El tema de si el jefe inmediato son las 10:30 y Lucy no ha llegado, entonces a las 11 la estoy reportando. Habrá entonces que decirle al jefe pues que primero haya una interacción, un primer acercamiento con el jefe, que le pida una explicación, que le pida el soporte, y si no hay explicación, no hay entrega del soporte, pues ahí sí entonces entrar a hacer nosotros todo el procedimiento. Es lo que por ahora nosotros podríamos decir en este momento, pero hay esas 3 dudas puntualmente frente a esa resolución que nos la vamos a llevar y la vamos a reportar a la Dirección Nacional de Personal. A ver, yo aprecio sobre este cambio de ese reglamento ahí, es que eso solamente se está dando nomás para los trabajadores, o sea, ahí metieron los profesores, pero los profesores realmente es muy difícil hacerles un control. O sea, simplemente se le está haciendo el control a los trabajadores, porque en las facultades, por decir algo, la gran mayoría de jefes son profesores. Entonces, por decir, uno va a solicitar un permiso, el jefe no está, de departamento, de área, de muchas cosas, porque son profesores. Entonces, mire que ahí va a haber de pronto un choque para la solicitud de esos permisos con respecto al jefe inmediato. Entonces, y lo que decía, digamos, Alex, que de pronto en esos choques de pronto no se va muy bien, entonces con mayor razón. Entonces, mire que es que esta norma está dada nomás para nosotros los trabajadores, no más. A los profesores ahí prácticamente no. Entonces está, porque ellos tienen muchas formas y muchos mecanismos de pronto de cómo justificar sus tiempos. No estoy diciendo que porque a ellos no los sigan, sino que a nosotros nos están ahí metiendo en esa camisa de fuerza. Que eso es prácticamente, o sea, ya se va a ver casi una carrería de brujas, por decir algo, porque está bien, hay empleados, sabemos unos o no vemos que otros cumplimos, otros no cumplen y todo ese rollo. Entonces, por eso era la pregunta inicial de pronto de Carlos, que por qué se había tomado realmente esa medida. Bueno, yo tengo ahí para responderle. La primera es, se está girando mucho la preocupación en torno al permiso. Aquí no se está modificando nada con relación al permiso. El permiso se seguirá dando bajo las causales y en los medios como se viene dando. Que mi recomendación y el llamado es a que se utilice como debe ser, antes de o esperar como el aval. Pero aquí no se está modificando nada el permiso. Entiendo de las observaciones frente a ciertos casos que se pueden dar por problemas de relaciones interpersonales, clima o en fin. Pero en términos generales, el permiso seguirá operando como cada uno hace uso de él. Yo cojo la planilla, le firmo a mi jefe, le explico para qué, no más. Solamente en los casos en los que hoy se me olvide, no lo hago, no pueda, no quiera, pues tendré entonces, me veo incursa en este procedimiento. Si tengo excusas, las presento, si no, pues ya mirará qué pasa conmigo, ¿cierto? Pero el permiso sigue operando como está, ahí no hay ningún problema. Ahora, aquí el problema no es solamente para los funcionarios. Ya hemos aplicado, con esta norma no se va a hacer nada diferente a lo que ya estábamos aplicando en la anterior. En la anterior ya hicimos descuentos por nóminas, que nos tomaba 2 meses, 3 meses, pero se estaba aplicando, y a los docentes.
Claro, que el tema de ellos es difícil, el tema en cuanto a las horas, que si entró a las 8, que si salió a las 12, pero los docentes han dejado de dar clase y si llega de conocimiento al jefe, nos lo reporta y se le descuenta, porque de ese talante son. No vienen, pasan días y días, no vienen, se les ha aplicado descuento. También quería mencionar, frente a los descuentos, que eso es una obligación ya para los jefes, porque usted ahorita lo mencionaba, nosotros todos somos servidores públicos y qué triste que mientras que unos trabajamos y trabajamos muchos, otros no. Y los jefes de eso no se sentían pues como, estando obligados aún por la otra norma, nada pasaba. Ahorita también los llama, también les exige responsabilidad y cumplir con sus deberes de reportar, porque ya vemos que también son objeto o también se hacen sujeto de responsabilidad disciplinaria, ¿cierto? Entonces, pero el tema de los permisos no se va, salvo los casos particulares que se pueden dar, sigue operando igual, con eso no hay cambios, sino que aquí es un llamado, perdón, a que hay que cumplir con un horario y que nos lo van a poder descontar, que ya no nos vamos a demorar 3 meses como antes, que lo llegamos a aplicar, sino que nos vamos a demorar 1 mes entre un periodo de nómina y otro de pronto. Carlos primero y luego. Sí, como lo mencionaba Lucy, pues realmente en lo que se trata a nivel general de los permisos no hay cambios sustanciales, ¿cierto? Lo que sí queda como en el ambiente es realmente lo de fondo, ni siquiera lo de forma, sino el fondo de la aplicabilidad de esta normativa, ¿cierto? Eso queda como en el aire un sinsabor, realmente que no lo comparto pues en la forma que lo está expresando, no estoy diciendo que no sea así, sino que sinceramente queda sin sabor. En cuanto a la otra intervención, digo que aquí no se trata de los administrativos en contra del docente o el docente que esté, ¿cierto? Porque sabemos que nos rigen normas distintas y que cada uno debe responder por su trabajo y su puntualidad ante las funciones por los cuales nos están pagando. Pero sí, y que considero no en contravía, es que a este tipo de situaciones más llamadas policivas sí se le da un despliegue informativo y todo el cuento a nivel institucional. Pero aquí hay problemas más de fondo en otras dependencias y estoy seguro de que sí cabe en la exposición que estoy haciendo, y es en las sobrecargas laborales que existen y en las problemáticas que existen, jefe subalterno, ¿cierto? O jefe colaborador, y a esto no se le da la importancia que realmente se le debe aplicar, con toda la normativa, ¿cierto? Porque esto se presenta y a nivel sindical tenemos quejas que ustedes ya lo saben, de persecución directa frente a los trabajadores, y a esto no se le da una celeridad, porque aquí hay compañeros enfermos a nivel psicológico y todo el cuento que para usted no es un secreto, y a esto no se le da celeridad. ¿Cuál es el fondo? Se está creando como en el ambiente, y esto no es nuevo, Lucy, se está creando un ambiente como si los empleados de la universidad en un momento dado nos van a llevar a marcar tarjeta. Prácticamente a eso se está como apuntando, y eso no es nuevo. Inclusive cuando trabajaba en la dependencia personal en nómina, exactamente, también se trató este punto, que la puntualidad, y ven los jefes ven la puntualidad, estoy hablando de jefes, es a nivel la alta dirección, exigen puntualidad, pero en nómina se trabajaba en su momento, ahora ha mermado la cosa, pero aún se sigue dando de trabajar fines de semana completos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Porque me parece muy atinado la intervención en donde dice las diferencias que se pueden causar o que hay y que existen entre el jefe y el colaborador, donde se puede presentar unas persecuciones laborales
muy profundas, y eso puede llegar a dañar en un momento dado la paz, una tensa calma que hay a nivel laboral en la universidad. Entonces, esto es de mucho cuidado también. Bueno, frente a todo lo que menciona, vale, y obviamente desde su rol como organización sindical, y todo lo que usted ha dicho es cierto, Luis Carlos, frente a algunas situaciones que se presentan al interior, microclimas o de cargas. De eso hay que decir que los estudios de carga ya vienen este año. De hecho, a eso sí se le hizo difusión el año pasado. El vicerrector general anterior, si mal no estoy, informó mediante circular que este año se viene estudio de cargas, sino que un estudio de cargas o se hace al interior de la misma universidad con el mismo personal, o se contrata pues como para tratar de garantizar y dar mayor tranquilidad por el tema de la objetividad y las herramientas, en fin, pero entonces es costoso. Pero este año viene estudio de cargas, esperemos entonces que ustedes y nosotros estemos atentos a ver cómo se aplica, porque sería maravilloso. Como hay muchos empleados que seguramente tienen gran cantidad o gran volumen de trabajo, hay otros que también, y lo reconoce el mismo funcionario desde su disertación anterior, que tienen una capacidad ociosa mayor a la de otros compañeros. Eso vale. Lo que quería también decir es que ahorita lo que se está modificando con esta norma no es algo nuevo a lo que ya se venía aplicando, que era descontar días. Tanto es así entonces que de pronto el riesgo de que nos pusieran a marcar tarjeta está desde el 2009 con la anterior resolución. O si queremos más allá, a todos los servidores del Estado desde el año 2007. O aún así, desde el año 67, que existe esa obligación de tener que descontar el tiempo no laborado. Entonces eso, pues como para al menos hasta donde nosotros como sede conocemos, es el cómo se va a aplicar la norma, pero que desde hace más de 40 años está concebida para el sector público. Y el cómo es entonces eso, es algo muy apropiado, o algo que quería decir es el tema de la persecución sindical o la persecución laboral. Usted sabe que eso tiene una reglamentación propia. Si ustedes detectan, todos nosotros detectamos eso tiene una reglamentación, unos medios de prueba, unas instancias donde se pueda ventilar, eso se puede corregir. Pero que no sea entonces, o esa no es la intención de la Dirección de Personal de Sede ni de la Dirección Nacional de Personal, que esto sea pues como entrar en pánico colectivo de que nos van a poner a marcar tarjeta, porque se viene aplicando lo que ya estaba existente, sino que lo único que están diferenciando ahora es el procedimiento. Es eso. Yo tengo una duda. Cuando un funcionario se ausenta de trabajo, uno se para y los funcionarios como 2, 3 horas, ¿dónde está? No hacen una hora. Pues eso también es. Sí, eso es control, ¿cierto? Entonces eso es control. Ahí es donde decía Alexander que va a ser objeto, porque la idea también para no permitir de pronto esas desviaciones a las que aludía Luis Carlos de que haya persecución, porque no es que entonces son las 10:30 y yo a las 11 ya le estoy escribiendo a personal que yo estaba fuera de mi puesto de trabajo, que haya un como previo. Se trata primero del rol de jefe inmediato como primeros gestores de talento humano, verificar qué pasó, ¿cierto? Hacer el requerimiento, hacer la conversación, y si ya no encuentras justificación y tú viste que no hay una conducta pues o una condición, ahí sí ya le haces el requerimiento previo, luego nos lo reportas a nosotros. Todo lo que uno pueda ahondar en garantías con el funcionario, eso vale, no es perder el tiempo. Si ustedes se toman como jefes y los funcionarios nos tomamos media horita en hablar con el jefe, le explico qué pasó y el jefe le pregunta al funcionario qué pasó, y eso es ahondar en garantías. ¿Alguna otra? En el caso con algunos docentes, que se presente el abuso de cuando hay un técnico operativo de que no es vinculado, está con otra modalidad del contrato de algunos docentes abusan de él. Ustedes dicen que, decía ahora de que los que vaya a calificar si el docente cumple con la clase o no, son los estudiantes. Son uno de los, ¿cierto? Sí. Pero entonces hay docentes que abusan de ese funcionario, porque no es vinculado, es con la necesidad del trabajo, y el técnico es el que dicta la clase, y el responsable es el docente. Entonces, que ese procedimiento se puede ahí, porque ellos entre ellos se cubren. Entonces, ¿cuál es el proceso ahí? Porque hay ese bache ahí de algunos docentes. Entonces,
son 2, 3, 4 clases a la semana que se está dictando, que es el técnico, más el docente. No, en realidad algunos técnicos de más bien de como de laboratorios, ellos dentro de sus funciones deben de tener que son apoyo a las clases, ¿cierto? Y si bien ellos pueden o dictan una clase, pero en conocimiento de la técnica que tienen dentro del laboratorio, pues están facultados para eso. Pero si la persona que está siendo vulnerada o le están poniendo más carga no manifiesta nada, no tenemos cómo identificar nosotros que hay que intervenir ahí o hay que entrar a un proceso disciplinario. Pero sí tenemos identificados que algunos técnicos de laboratorios dan la clase porque están enseñando la técnica, que es el manejo o uso de instrumentos, ¿cierto? Y que se puede llevar una o varias clases. Pero el docente sigue siendo responsable de esto. Pero si el técnico no manifiesta nada, ninguna molestia, pues no hay quien la reporte. Pues de ahí no pasa. Pero sí se han presentado casos en los que contratistas y empleados de la planta administrativa hacen el reporte de carga laboral y se despliega el procedimiento para lo que hay. Pero no tiene nada que ver con esto en sí porque está laborando adicional. Pero ya es de la manifestación de la persona como tal, para que se identifique qué proceso se aplica como tal. Y en el caso que exponía Wilson, que es un contratista, ¿cierto?, que lo vinculan para… no, ahí es, Daniel decía, los estudiantes son los primeros, pero no son los únicos. Claro, todos podemos ejercer veeduría ciudadana, entonces si el mismo técnico u otros integrantes del equipo de trabajo se dan cuenta de esa situación, pues lo tienen que remitir primero al jefe inmediato de ese docente y él ya hará todas las acciones que bien tenga desplegar para poder llegar a ese certificado, porque no puede ser que ese docente tenga excusa y entonces ahí se cae, ¿cierto? El que veamos que allá hay un técnico dictando la clase, contratista, pero él estaba enfermo, está fuera del país, se nos cae, pero se puede reportar. Pues lo mejor es como hablar con el docente. Yo creo que no podemos ponernos a contra del docente, simplemente aclarar, profe, esto no se hace por esto y esto y esto, y mostrarle las cosas antes de hablar con el jefe inmediato. Enfrentarlo a él así sin pena ni gloria. Profe, yo estoy haciendo unas cosas que no me corresponden, mire. Es más, a partir de hoy, porque ustedes dicen que nos van a enviar este video, profe, pasa esto y esto y esto. Esto es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Arranquemos desde cero y no ponernos enfrente pues con ellos. De hecho, sobre el tema del manual de funciones y el desempeño de funciones, han ido haciéndose ciertas aclaraciones al interior de ciertas dependencias, donde ya los mismos laboratoristas, los mismos técnicos han dejado claro, y muchas de las veces acompañados de los grupos de las asociaciones sindicales, del comité, de los representantes ante el comité de carrera administrativa que son empleados, eso se ha ido ya aclarando, sí señor, eso se ha ido pues como perfilando mejor frente a la luz de los manuales de funciones. No, primero tú. Tengo dos preguntas. La primera, yo soy provisional, nueva en el área local, y mis jefes, está nuevo también, la directora del área consular de economía, y también tengo ambas personas que mi otra jefe, Manuel, entonces ella también está relativamente nueva. Para el caso de los formatos, ustedes pueden hacer un favor de hacer llegar directamente al área este formato estándar, como para que se inicien los sonidos, porque tengo conocimiento que no se tiene pues como en el área, como también el formato para registrar. Y lo segundo es que quisiera conocer si está en este momento la norma o el estatuto de acuerdo en el que se aplique también para madres cabeza de familia, como esa flexibilidad frente a que el enfermo, cuáles aplican, cuáles no, sin que se vaya a tomar ningún abuso, sino que haya estándares también en eso. Bueno, sí, frente al formato, claro que se lo podemos hacer llegar, al final entonces nos das como el dato de cuál área es, pero ese formato está desde los tiempos de Pinilla, perdón la expresión tan castiza, ese formato es antiquísimo, también lo pueden encontrar en el sistema Soft Expert, al interior de todas las decanaturas
alguna dependencia de pronto por el cambio de personal, la secretaria del jefe no saben dónde quedó, pero se lo enviamos. Pero está en el Soft Expert, en el proceso de gestión de talento humano y está en formatos. El que sepa ingresar al Soft Expert, entonces de allí también lo puede descargar. Ahí están todos los procedimientos, formatos, guías instructivos que aplican al proceso de gestión de talento humano. Pero te lo hacemos llegar, claro que sí. Y frente al tema de si por la condición de madre cabeza de familia, pues hay alguna reglamentación especial y específicamente al interior de la universidad, no, ¿cierto? Porque como madre cabeza de familia y como cualquier otro trabajador o trabajadora de la universidad, bajo la casuística que tú planteas, se me enfermó mi niño, no tengo con quién dejarlo, pues simplemente haces uso de la solicitud de permiso y si hay justa causa y se encuentra que efectivamente no tienes con quién dejarlo, pues procede. O sea, no hay que tener una condición especial para que frente a un hecho imprevisible, irresistible, se te pueda conceder el permiso. Ya es como de manejo con el jefe. Sabemos de algunas entidades públicas que sí tienen un manejo especial con las madres cabezas de familia o con hijos infantes, la Contraloría, que manejan unos horarios, una flexibilidad, pero en el caso de la universidad no conozco una normativa puntual para nosotros, pero dentro del ejercicio de cualquier otro funcionario, con el tema de permisos, puedes tramitarlo. Yo pongo mi caso y pues lo hago de manera pues como de sugerencia o de consulta también, porque yo siempre al inicio del año siempre hago la solicitud ante el vicerrector de modificación de jornada, precisamente y si hay un acuerdo del Consejo Superior Universitario donde le queda de género. La inclusión de género, sí. Basada en esa, pues solicito por cerca de esa pues, de familia, por tener una niña menor con quien no la puedo dejar y el transporte la recoge en un horario que no me permite llegar a las 7:30 a la universidad. Entonces, basada en eso, pues hago esa solicitud ante el vicerrector, pero quisiera, pues es como sugerir a ver si el mismo jefe inmediato puede acceder a darle a uno esta modificación, ya que él mismo es el que tiene conocimiento de la carga laboral de uno, de si se puede o no uno llegar esa media hora más tarde, pues entrar no 7:30 sino 8, porque como hay jornadas o épocas del semestre donde es demasiado el cúmulo de trabajo, también uno se queda extra laboralmente. Entonces uno dice, uno pide permiso, le exigen pagar esa media hora al mediodía, pero después de las 5 de la tarde nadie le dice por qué se quedó hasta las 6:30, por qué se quedó hasta las 7. Entonces yo creería que más que el vicerrector fuera el jefe inmediato el que esté en la potestad de modificarle a uno esa jornada. Bueno, como servidores públicos, nosotros, los jefes, el vicerrector, el rector, estamos obligados o nuestras actuaciones están dadas por la delegación, por la competencia que tengamos. Esa competencia en la norma no está dada a los jefes inmediatos, está dada en cabeza de la instancia nominadora de la sede, que es el vicerrector, el único que puede modificar o asignar horarios. Así está la norma y es una norma pues nacional, ¿cierto?, para la universidad. De cambiar o de poderlo hacer los jefes, tendría que promoverse pues una modificación al reglamento. Eso también entonces me hace caer en la cuenta, recordar de que el tema de los permisos, cuando se vuelven consecutivos, permanentes, diarios, eso lo que raya es con una modificación de jornada laboral, que no puede darse por permiso, por lo que decía, porque la competencia, ahí está incurriendo el jefe en una extralimitación de funciones. A veces, queriendo actuar de la mejor manera, lo que incurrimos es una falta disciplinaria. Entonces, hay que utilizar los conductos regulares. Y lo que usted dice, entonces, claro, entonces por entrar una media hora más tarde, me modifican la jornada de trabajo para trabajar media hora más a la hora del almuerzo. Porque hay que mostrar ante la ley, ante la norma y ante los demás compañeros, porque a salario igual, trabajo igual, trato igual, pues que tú estás con las 8 horas, ¿cierto? Ahora que entonces usted necesita quedarse o que la dependencia necesita quedarse más tiempo, pues habrá que mirar desde el punto de vista del sentido de pertenencia, la colaboración, que luego se le pueda compensar, porque usted es secretaria, un compensatorio, eso se puede manejar al interior, pero no podría dejarse establecer una jornada inferior a las 8 horas porque también es una transgresión a la norma y no podría hacerlo el jefe inmediato, tiene que ser el vicerrector que por ahora es el que tiene la competencia.
Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando porque el espacio está reservado ya hasta las 12 y muchas gracias por la asistencia. Vamos a mandarles entonces esta presentación, de alguna manera el video editado. Me llevo las 3 observaciones que salen con la iniciativa de que esto se reglamente vía instructivo guía y con la compañera entonces enviarle el formato. Muchas gracias, que estén muy bien.